Bueno, en esta hora vamos a mirar la Escuela Teológica de Antioquía, fundado por Pablo de Samosata, siglo III después de Cristo. De esta manera podemos aquí observar básicamente en esa escuela, la Escuela Antioquía aplicaba el método exegético histórico literal, mientras que la Escuela de Alejandría aplicaba el método de interpretación alegórica. En ese tiempo se ve por primera vez las diferencias teológicas. Más tarde se funda la Escuela Teológica de Cesarea, la cual heredó el método de interpretación alegórica de la Escuela de Alejandría. Entonces, como vimos en una clase pasada, eh, la Escuela de Alejandría, fundada por Orígenes, básicamente era una escuela filosófica. Básicamente la línea era de Platón, neoplatónica, y de esa manera su forma de interpretar la Biblia era alegórica. Todo básicamente era alegorizado de una forma simbólica, y de esa manera era el énfasis que ellos hacían en esa época. Mientras que la escuela de Antioquía, su interpretación era literal, eran bastante literalistas la escuela de Antioquía, y de esa manera tenía mucha influencia filosófica de Aristóteles, por lo que este filósofo Aristóteles era muy literalista, mientras Platón era muy alegórico. Entonces, fíjense que estas escuelas fueron influenciadas por estas filosofías. Eh, o también, digamos, esta forma, el cristianismo, esa época, o los teólogos de esa época tenían nexos con la filosofía. O sea, que, digamos, había como que ese énfasis para investigar estos filósofos, eso sí, todo a luz de la palabra de Dios, sobre todo, primaba aquí la palabra de Dios, pero no descuidaban también el contexto en el cual ellos predicaban, la cultura helénica en la cual también ellos predicaban, y de esa manera había mucha influencia filosófica de Aristóteles, Platón y todos estos filósofos de Grecia en esa época. Entonces, ¿qué pasa? De que ya la escuela de Cesarea, más adelante, heredó prácticamente el método alegórico de la escuela de Alejandría. Ya cuando muere Orígenes, los discípulos de Orígenes, ellos se trasladan a Cesarea y fundan esta escuela teológica. Quiere decir que todos los libros que escribió Orígenes, aproximadamente 2000 libros, todos esos libros se trasladan para Cesarea y se funda la escuela teológica de Cesarea, más o menos para esa época. Ahora bien, vamos a mirar el contexto neotestamentario. Entonces, este contexto neotestamentario básicamente se desarrolla en la época de los apóstoles. Nosotros conocemos como Juan, Mateo, Pedro, el apóstol Pablo, entre otros. Y también la transición entre los padres apostólicos, lo que estamos viendo la temática. Entonces, ¿por qué se desarrolló básicamente en todo este contexto? Entonces, eh, analizando bien aquí este aspecto, el templo judío se convirtió en la primera plataforma para predicar el evangelio. ¿Ok? Hechos capítulo 5, 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto quiere decir de que el templo como tal era el lugar, ustedes saben, donde se hacían los sacrificios, se hacían los tipos de oración, la hora novena, la hora de la mañana, y de esa manera los apóstoles aprovechaban este momento para predicar a las personas que circundaban los alrededores del templo y también dentro del templo, en el patio interior y también los patios exteriores del templo como tal. Entonces, eso sí, obviamente ya el lugar santo, el lugar santísimo, ahí solamente entraban los sacerdotes. Pero ya en el patio, en la parte de las ofrendas, donde se hacían los sacrificios, los altares, sabemos que el templo es un coliseo bastante inmenso y de esa manera había mucha concurrencia, ¿verdad? Había muchas personas allí en ese lugar, y en las afueras del templo y también en los alrededores del patio interno, ahí los apóstoles aprovechaban para predicar la palabra del Señor, predicar el Evangelio. Entonces, ese es el contexto donde se desarrollaba prácticamente la época neotestamentaria en en ese tiempo. Bien, las religiones, básicamente, la religión judía, básicamente habían diferentes sectas o diferentes movimientos políticos dentro de la religión judía.
Y de esa manera, dentro de la religión judía podemos encontrar a saduceos, fariseos, herodianos, celotes y esenios, que básicamente influenciaban el contexto neotestamentario, influenciaban el Nuevo Testamento y también la época de los primeros cristianos y también de los padres apostólicos, que es el tema que estamos viendo. Bien, el caso de los saduceos, conformado en su mayoría por los sacerdotes, miembros del Sanedrín. La palabra Sanedrín, ustedes saben que significa Senado, el cual nace en el siglo III a.C., conformado por 70 sacerdotes y presidido por un sumo sacerdote. Todos eran saduceos. El nombre de este movimiento se hace en honor al sumo sacerdote Sadoc, el cual vivió en la época intertestamentaria, en el tiempo de la invasión griega, la helenización. Entonces, estamos hablando prácticamente año 150 a.C., más o menos, que vivió este sacerdote Sadoc, y era, digamos, muy devoto, apegado a la ley de Moisés. Y de esa forma, de ahí, como tal, se deriva esa línea de los saduceos, en honor a este sumo sacerdote llamado Sadoc. Así que, básicamente, el Sanedrín, obviamente el Senado, ahí se debatían todos los temas políticos, doctrinales, religiosos del pueblo de Israel. Recordemos que ya para esta época ya no había rey como tal en Israel, gobernaba el imperio romano, pero de esa manera el imperio romano respetaba a este Senado que estaba aquí, dirigiendo los asuntos políticos, religiosos del pueblo judío en esa época. Los fariseos, esta secta estaba conformada por rabinos. La palabra rabino sabemos que es maestros que enseñaban en las sinagogas. Miren que el caso de Pedro y Juan nunca predicaron en las sinagogas porque no eran rabinos, ¿ok? Solamente los que tenían derecho a predicar en una sinagoga eran rabinos como tal. A más nadie se le daba el derecho, solamente predicaban en los alrededores del templo. O sea, Pedro y Juan solamente predicaban en los alrededores del templo, como les comenté ahora mismo. El apóstol Pablo, ya hay una excepción, el apóstol Pablo sí predicó en las sinagogas, por lo que él fue fariseo y de esta forma conservaba el título de rabino. ¿Okay? Filipenses 3:5 dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley fariseo. Entonces quiere decir que Pablo pertenecía a la línea de los fariseos antes de ser cristiano y por lo tanto también tenía el título de rabino. Y de esa manera ya él sí tenía, digamos, este acceso para poder predicar en la sinagoga. Ahora bien, a diferencia de Jesucristo, Jesús fue rabí, maestro de maestros. Fíjese que una cosa es un rabino y una cosa es rabí. Y de esa manera Jesucristo se diferencia de un rabino porque es un rabí y el rabí es maestro de maestro como tal. Y de esa manera ya no pertenecía como tal a la línea de los fariseos, ya era un rango más elevado en el pueblo judío y a cualquiera no se le llamaba rabí. Entonces vemos aquí que Jesucristo fue rabí, maestro de maestros en esa época. Los herodianos. Era una dinastía familiar con el nombre de Herodes. El más conocido fue Herodes el Grande, el cual manda a matar a los niños menores de 2 años en la época del nacimiento de Jesucristo. El padre de Herodes el Grande recibió el nombre de Herodes Antípater, fundador de la dinastía herodiana. Después de la muerte de Herodes el Grande, vino Herodes el Tetrarca, el cual manda decapitar a Juan el Bautista. Posteriormente vino Herodes Agripa, interrogó al apóstol Pablo. Ahí en Hechos 26-28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Bien, para la próxima clase, pastores, vamos a analizar los celotes. Los celotes, también un tema muy interesante. Y de esa manera y Jesús también tenía un discípulo llamado Simón el Celote también. Entonces vamos a investigar prácticamente esta terminología. Que Dios les bendiga.